Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Entiendo que en la tarde de hoy varios de ustedes tenían una evaluación, ¿cierto? De inglés. Entonces, pues vamos a procurar em, ser rápidos también en el ejercicio de hoy, para efectos de que quienes no puedan estar en esta sesión puedan conocer esta información también. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, profe. Bien, profe, gracias. Me alegro de verlos. Bien, profe, gracias. Bueno, Excelente. me alegro. Eso está muy bien. La actitud ante todo. Bueno, yo les quería compartir en esta sesión unas, como les había dicho, ¿no? Como unos consejos que seguramente ustedes pues ya los conocen, pero pues es bueno siempre compartirlos porque nos agilizan mucho el trabajo de escritura. A veces uno pues está como en el proceso de escribir, como muy concentrado y cliquear mucho a veces quita un poco de tiempo, ¿no? Entonces es como para optimizar más que todo el tiempo y las posibilidades que nos ofrecen las herramientas. Pero bueno, ese va a ser el segundo momento. En el primer momento vamos a ver un tema que está relacionado con las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. Cuando ustedes terminan de escribir los capítulos o los resultados de su investigación, pues tienen que concluir, ¿sí? O hay un apartado en el que se, se motiva o se presentan esas conclusiones de la investigación como tal. Y además surgen unas recomendaciones del proceso también. Entonces de eso vamos a hablar ahorita en el primer momento y después pues vamos a ver estos ejercicios más prácticos, ¿listo? Entonces voy a proyectarles mi pantalla para que tengamos la claridad de todo lo que implica construir o proyectar más bien las conclusiones de la investigación. Que es el paso que le sigue a la escritura de resultados. Listo. Bueno, entonces, estas son algunas recomendaciones para cuando ustedes escriban conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Vamos a iniciar con las conclusiones. Las conclusiones, entonces, son un resumen de todo el proceso investigativo. Pero un resumen, ¿en qué sentido? No es, digamos, como una síntesis de nuestra teoría o de la metodología, sino todo lo contrario. Es ya un resumen de eso que ejecutamos en la fase de aplicación de los instrumentos. Es una síntesis, pensemos como en lo más esencial, en el extracto de todo ese ejercicio investigativo que ustedes realizaron. ¿Qué es importante en este caso o en el caso de escribir resultados? Importante es ponerle atención a todo lo que sucede. En la medida en que ustedes van escribiendo los resultados, pues van comprendiendo muchas cosas, ¿sí? O van como hilando cosas o como atando cabos, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que ustedes en esa medida en que vayan como dándose cuenta de ciertas situaciones, vayan reflexionando sobre ciertos temas o concluyendo, en resumen, ciertas cosas, las vayan anotando en un cuadernito o en una hojita donde después no se les pierda y no se les dificulte empezar a escribir este apartado. ¿Listo? Y al contrario, tienen una idea y que luego sea solamente desarrollarla. Si hay dudas, cuando llegamos a esta fase, si hay dudas, eso quiere decir que de pronto no dominamos nuestra investigación o que nos falta, o que nos hace falta algo incluso, o que nos hizo falta algo en el ejercicio de campo. No tiene que haber lugar a dudas. En este punto, ustedes ya tienen un manejo total y absoluto de la investigación. Y esto se refleja posteriormente en la socialización final y el jurado lo nota, el jurado es capaz de ver cuando usted tiene ese manejo y ese conocimiento.
Por tanto, en la socialización final, cuando el jurado tiene el momento para intervenir, puede realizar muchas preguntas. Le puede realizar algunas preguntas a usted sobre algo que de pronto no quedó muy claro en la investigación, puede hacerle preguntas corchadoras, preguntas que ustedes deben resolver en ese momento y pensarlo muy rápidamente, ¿no? Por eso el manejo y el involucramiento pues es tan importante, tiene que ser como tan amplio, tan profundo también. Algunos puntos importantes de la redacción de las conclusiones, en este caso ya es la contribución suya en el proceso investigativo. Aquí ya usted, como les decía, ¿no? Si bien los resultados son como una respuesta muy, muy ampliada a esa pregunta de investigación, aquí es esa misma respuesta, pero ya muy sintética, muy específica. Las conclusiones se escriben siempre en el capítulo final. Pues el capítulo final serían las recomendaciones, que son realmente muy cortas. Las conclusiones también son pues como un extracto, ¿no? Son un apartado muy corto. Puede sistematizarlas en forma de un listado numerado, ¿sí? Ustedes las pueden numerar, pero que no sean más de 10 viñetas, o sea, que no superen pues una cantidad pues muy amplia de conclusiones que a veces hasta nos hacen perder el foco del proceso investigativo. Y puede hacerlo de esa manera. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 conclusiones, o lo puede hacer también como un texto continuo, sin necesidad de separarlo, de fragmentarlo en viñetas o en numerales, ¿sí? Todo eso depende de cómo ustedes prefieran presentar las conclusiones. Lo mismo, si van a hacer un texto continuo, entonces que sea pues un texto también muy coherente, ¿cierto? Que no, pues que no se, que los temas estén hilados, que no vaya a haber como fragmentación de temas, sino que sea un texto muy en bloque, ¿sí? Muy, muy consolidado. Otras recomendaciones, este capítulo debe ser razonablemente breve. La idea es que no nos explayemos pues muchísimo en la escritura de las conclusiones y que sean máximo 3 páginas, ¿sí? Por mucho, pero siendo ya muy exagerados, unas 5 páginas, pero creo que no, pues no estaría tampoco como muy sintética la investigación en 5 páginas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este apartado, porque ya el extracto es como esa síntesis de todo el proceso investigativo. Y en estas páginas, pues ustedes condensan lo más importante de los hallazgos de la investigación. Y si ustedes tienen alguien que pueda leer este apartado, mucho mejor. Si es especialista o no especialista, no hay ningún problema. Lo importante es que esta persona les pueda dar un aporte a su proceso de conclusiones o les pueda decir, sí, entendí en qué consiste su investigación o entendí, sin haber leído todo lo demás, entendí cuáles fueron sus hallazgos, o sea, entendí la investigación a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, por eso también se recomienda muchas veces que alguien les pueda aportar desde su punto de vista, sin necesidad de ser especialista en el tema, acerca de cómo está escrito, ¿no? Y si se entiende lo que ustedes han redactado. ¿Qué son las conclusiones? Son conjuntos, ¿sí? Temáticos de lo más importante y lo más valioso de toda su investigación. Y hay unas recomendaciones también. Bueno, ya vamos a llegar allá. Que no son temas nuevos, ¿sí? No es introducción de otro tema, o si un tema de pronto surgió en el proceso investigativo, obviamente tiene que estar reflejado arriba, ¿no? En la escritura de resultados. Y aquí se lo puede involucrar como un tema que muchas veces sucede, que es que emergen temas a veces, ¿cierto? Pero siempre y cuando esté anclado al proceso de investigación. ¿A qué me refiero? Pues si yo estoy hablando de un tema de medios, ¿sí? O de análisis de medios, pues yo no voy a hablar de un tema organizacional que pues no tiene nada que ver ni con mi proceso ni la metodología. Entonces, eso hace parte de, o si surgió, pues que yo, pero realmente tenga como el argumento para anclarlo allí, pero si es un tema nuevo, pues no tiene sentido.
Y tampoco son posiciones personales. Alguien me preguntaba hasta qué punto se puede incluir en las conclusiones fragmentos teóricos. Esto es muy, pues está como en preferencias, pero tampoco no es muy recomendable. O sea, no es, digo, también, no es muy recomendable que podamos utilizar muchos autores, ¿sí? Porque la conclusión ya es suya, o sea, es su pensamiento, es su aporte teórico. Que si es, estrictamente necesario que se retome un autor porque esto realmente está anclado a esto que dijo este señor o esta señora, bueno, se lo puede hacer siempre y cuando no se excedan utilizando citas, porque para eso ya hicieron una discusión arriba, ¿sí? Entonces aquí es muy importante esa, esa síntesis, ¿no? O esa construcción desde su propia construcción teórica o narrativa, sin incluir pues su posición personal, y esto con respecto al me parece, creo, siento, pienso, ¿no? No se trata de eso, es la investigación la que habla en la escritura de los resultados, de las conclusiones, perdón. Algunas recomendaciones para escribirlas. Generalmente cuando nos enfrentamos a la hojita de escritura de conclusiones, pues no sabemos ni por dónde iniciar. Y esto es absolutamente normal. Entonces yo les tengo una recomendación muy importante que es iniciar por los objetivos. Si no tenemos ni idea por dónde vamos a empezar a concluir, hagan de cuenta que van a empezar a escribir una conclusión por cada uno de los objetivos que tengan. Esto quiere decir que mínimo vamos a tener 4 conclusiones. ¿Por qué? Porque son un general y 3 específicos. Pero de ahí pueden salir más conclusiones. Eso no, digamos, no es una ley tampoco. Es simplemente una recomendación que les puedo dar para iniciar, que el inicio es el paso más difícil, es el paso más complejo. Ok, son respuestas entonces a los objetivos específicos. Pueden ser también sugerencias del investigador a quienes tienen lugar activo en la investigación. Mm, esto digamos que también puede compartirse un poco en las recomendaciones, preferiblemente, pero si hay un ejercicio de investigación en el que hayan quedado varias provocaciones, como conclusión del ejercicio investigativo, pues lo pueden hacer aquí en este apartado también. Y se obtienen del ejercicio de campo, pues entender que siempre están ancladas a la investigación. Y que ustedes deben partir preferiblemente de darle respuesta a esos objetivos. Entonces, trabajé este objetivo general, ¿cuál es mi conclusión? ¿A qué conclusión llego sobre este objetivo general? Y así con cada uno de los objetivos específicos. La utilidad de este apartado de las conclusiones es eso, ¿no? Es extractar lo más importante del proceso investigativo. Eso aporta al campo, eso aporta a la investigación, eso aporta al proceso formativo del que hicieron parte todos estos años. Aumentar el conocimiento en el sentido de que lo que ustedes hicieron fue teorizar, fue hacer ciencia, fue hacer investigación, fue vincularse al proceso o a la academia, ¿sí? Fue utilizar una rigurosidad metodológica. Ese es su aporte al conocimiento. En ese documento se condensa toda ese aporte que yo le voy a dar al campo. Aporta ideas novedosas en el campo de la comunicación, es decir, que hoy se lo decía hoy en una socialización a una estudiante, una socialización final, y le decía yo a ella que las investigaciones casi nunca, pues llegan a un final porque nosotros nos trazamos un final, pero siempre va a haber algo que hacer, o sea, siempre va a quedar algo que se pudo hacer mejor, que se pudo implementar, que pudo ser una mejor idea, pero bueno, eso queda, digamos, como en la reflexión de cada persona. Sin embargo, estas investigaciones pues tienen una temporalidad, tienen un ciclo y terminan en el momento en que ustedes ya han aplicado todos sus instrumentos y han llegado ya a una conclusión de todo el ejercicio investigativo. ¿Que puede haber continuidad hacia otros procesos? Sí, puede ser que este ejercicio de investigación que ustedes hacen
les vaya a facilitar la inserción en el mercado laboral posteriormente, o puede ser que les permita abrirse las puertas a una maestría o a un posgrado, si es su interés, o puede que les abra el campo también a un interés particular o de continuar con un ejercicio, pero ya más de aplicación a partir de esa experiencia que ustedes tienen con la investigación. Entonces, esa es también otra de los aportes y la importancia que radica en estos ejercicios de investigación. Y evitar redundancias en el sentido de que pues las conclusiones ya son una síntesis de los elementos más importantes que no vamos a reiterar y reiterar y reiterar, ¿no? Sino todo lo contrario, vamos a presentar lo que hicimos, obtuvimos esto y esto seguramente nos da un aliento para pensar en otros temas o para indagar en otros escenarios o para realizar reflexiones sobre otros escenarios o sobre el mismo escenario sobre el que yo indagué. Entonces, ahí tenemos varios elementos positivos que se reflejan al final de todo el proceso de investigación. Eh, esos son, esos son los elementos entonces que vemos, chicos, en este tema de las conclusiones y las recomendaciones, ¿sí? Importante que en el caso de las recomendaciones, pues no se nos vayan a salir de la investigación. No es lo que yo pienso, ¿cierto? Es lo que la investigación me dijo, es lo que la investigación me dejó como reflexión. Esas recomendaciones pueden ser aplicadas al campo de la comunicación, a la institución educativa donde ustedes están, a los mismos estudiantes de comunicación, a los sujetos de trabajo con los que yo me desempeñé o realicé la investigación, a, en general a las academias, a los programas de comunicación, a todos ellos pueden ir dirigidas estas recomendaciones, pero que no sea algo que yo de pronto me lo imaginé, sino más bien que es un tema que surgió de la investigación. Y esas recomendaciones pues parten también de la preocupación suya como, como investigadores, como estudiantes y como futuros profesionales de la comunicación. Y ahí termina, después de las recomendaciones vendría pues todo el tema de las normas APA, las referencias bibliográficas, perdón, y todo lo que tiene que ver con anexos. Ustedes pues son libres también de definir qué anexos van a ubicar en su investigación, si es no sé, pueden ser los mismos formatos de los instrumentos o algún otro texto que surgió, algún producto, imágenes, lo que tengan puede ser susceptible de incluir dentro de los anexos siempre y cuando amplíen la información que ustedes están presentando. Muchas veces los jurados también piden o solicitan para la evaluación algunos anexos. Entonces, desde ya la importancia, si no los van a incluir, eso no, digamos, no es una camisa de fuerza, si no van a incluir anexos, ¿sí? Pero es importante que los tengan como muy organizaditos porque también puede ser que los requiera en algún momento un lector o un jurado de los que revisan sus documentos de investigación, o si fuera o hubiera lugar a una mención posteriormente, a ellos, a estos jurados que son externos, sí se les envía todo tipo de anexo porque ellos quieren ver y quieren evidenciar que lo que usted muestra en la investigación realmente se realizó. Entonces, la recomendación también es esa, que tengan como muy organizado toda la información, las sistematizaciones, los formatos de entrevista, las mismas transcripciones, porque en cualquier momento se pueden hacer falta o se pueden requerir. Si no las solicita ningún jurado ni nadie, pues no hay ningún problema. Igual ustedes son autónomos y autónomas de colocarlas o no, de incluirlas o no. Igual quedan como anexos, ¿sí? No, no es que sean parte entera de la investigación, sino que sirven como soporte o como evidencias del ejercicio de campo.
Y esos dos serían los últimos temas que ustedes de manera conceptual pueden ver en sus trabajos o en los documentos de investigación finales. Allí, digamos, se culmina todo el proceso de investigación. Que tienen, por ejemplo, en la parte desde la escritura de resultados hasta las conclusiones, pues tienen bastante, ¿cómo les digo? Bastantes ajustes, ¿no? Por lo general. Entonces es donde más énfasis, pues los jurados hacen con respecto a las evaluaciones o a los conceptos que emiten de las investigaciones que ustedes hacen. Entonces, por eso tienen que ser apartados muy coherentes también y muy bien trabajados, muy bien redactados. Pero bueno, eso es algo que ustedes también ya lo van evidenciando en el camino o en el proceso de la investigación. Y ahí terminamos esa parte más conceptual, más de contenido también de cómo termina o cómo se presenta finalmente ese trabajo de investigación. De ahí lo que viene es que reforcemos todo el tema de las normas y todo el tema de las referencias bibliográficas, que también es un elemento que se evalúa mucho, por ejemplo, en biblioteca, cuando ustedes ya presentan su documento final y su socialización final, hay una evaluación que hace biblioteca. No, biblioteca no, perdón, la Dirección de Investigaciones de la universidad. Entonces usted socializa, usted presenta su documento, hizo su socialización final con los jurados y al final tiene que pasar el documento completo con las normas perfectas, con las referencias perfectas al centro de investigaciones o a la dirección de investigaciones de la universidad y ellos revisan que tengan todas sus normas APA y sus referencias bibliográficas perfectas. Si no hay buen uso o buena aplicación de estos, los devuelven los documentos y ustedes tienen que volver a trabajarlos o mandarlos a una persona que sea especializada en revisar estos documentos para que les ajuste esas normas y esas referencias. Y así poder enviar posteriormente a biblioteca. Cuando ya ha pasado el filtro de la investigación o del centro de investigaciones, ya se va a biblioteca y ya por allá ya se queda el documento para referencia de las investigaciones. Pero de entrada estos documentos pues deben tener muy buena presentación y muy buen manejo de las normas APA. Entonces, ese sería el tema con el que continuaríamos en este curso de taller de investigación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud con respecto a lo que estamos mirando el día de hoy? Hola, profe. Sí, yo tengo una pregunta más que todo con las conclusiones. Ujú. ¿Uno se podría arriesgar, profe, a escribir algo en las conclusiones que no se había escrito en el documento? Pues porque decía que solamente en las conclusiones es como un resumen de todo, pero en las conclusiones uno se puede arriesgar a comentar algo que no está dentro del marco de la investigación. No, no porque es un extracto, es una síntesis. Ahí está, ahí debe condensarse lo más importante de toda la investigación. En eso, a eso me refería cuando les decía, no puedo allí incluir temas que no están vistos o que no están abordados en la investigación, ¿sí? Para eso yo les quisiera mostrar, permítanme un segundo, un ejemplo, porque esto, digamos que pues se puede llevar más que todo es a la práctica. Listo, permítanme un segundo. Otra pregunta, mientras busco el documento que les quería mostrar. Entonces, sí, complementando la respuesta, pues la idea es que las conclusiones partan de todo el ejercicio investigativo. Sin embargo, no es una repetición, ¿cierto? O sea, no es repetir tampoco la información, sino hacer ya como el ejercicio de sintetizar la información. No es copiar y pegar de arriba, sino ya presentarlo de manera más, como más directa, más específica. Permítanme un momento, lo busco, no lo encuentro, aquí está.
Otra pregunta, otra inquietud. Bueno, aquí está lo que quería mostrarles para que podamos entender un poquito cómo es eso de escribir las conclusiones. ¿Listo? Aquí hay una investigación. Es una investigación ya terminada, ¿sí? Que tiene como objetivo general comprender las dinámicas del entorno laboral respecto al perfil ocupacional del comunicador social graduado de la Universidad Mariana. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la investigación apunta a comprender, a entender, a revisar y analizar esas situaciones del entorno laboral, cómo funciona el entorno laboral frente a esa ocupación o a esa área de desempeño del comunicador social, ¿sí? Es decir, qué relación hay entre ellas, cómo está funcionando el mercado laboral o el entorno laboral y cómo el comunicador social está trabajando digamos, de manera actual, perdón, de manera actual con respecto a su proceso formativo, ¿sí? En qué se está ocupando, en qué está trabajando el comunicador. Y para eso se plantearon 3 objetivos específicos. Uno de ellos era diagnosticar el nivel de ocupación, ¿sí? Y los escenarios laborales, es decir, en dónde está trabajando el comunicador social, bajo qué condiciones, está ocupado o está desocupado, está empleado o es independiente, tiene algún emprendimiento o algo así. A eso se refiere este primer objetivo, ¿sí? De ahí viene un ejercicio más de percepción. Entonces, se quería buscar un poco y complementar esto de acá con la percepción de los empleadores. Eso quiere decir que no se trabajó solamente con los graduados, sino también con los empleadores con respecto a cómo están desempeñándose los comunicadores, cuáles son esas competencias, esos aspectos positivos, esos aspectos por mejorar de los profesionales de la comunicación en el campo laboral. Y un tercer punto, un tercer elemento, es también, o complementario, era analizar la percepción de los graduados con respecto a la formación académica y qué tanta relación si hubo o hay entre ese proceso formativo del comunicador y qué está pidiendo el entorno laboral. ¿Listo? Entonces, estos 3 objetivos pues son complementarios, cada uno digamos que brinda una información o nos da una información muy importante acerca de todo el proceso formativo, por ejemplo. Entonces, ahí los escenarios laborales. Entonces, ahorita, ya viendo como esa generalidad de los objetivos, pues les quiero presentar qué se concluyó, ¿sí? Entonces, yo empecé a hablar, ¿de qué empecé a hablar en el objetivo general? De las dinámicas del entorno laboral, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo inicio? Inicio así, comprender las dinámicas del entorno laboral, bueno, implica un ejercicio de autorreflexión institucional y reflexión crítica en función de los elementos y fenómenos que rodean la puesta en marcha del ejercicio laboral de los graduados. Yo aquí, ¿qué ven aquí? Pues yo retomé un poco el objetivo general, ¿cierto? Pero adicionalmente, como aporte de la investigación, pues uno se pudo dar cuenta o nos pudimos dar cuenta que este ejercicio de investigación nos permitió hacer una autorreflexión en términos del proceso institucional, del proceso formativo y en términos del contexto que nos está rodeando. Mm, entonces, bueno, aquí vemos como algo ya más puntual. Entonces, en esa ruta, el ejercicio laboral del comunicador está mediado por una mixtura de factores tanto internos como externos entre los que se encuentran. Y aquí ya voy viendo
estos elementos importantes que arriba, muy seguramente, pues no lo vamos a revisar ahora, pero mucho más arriba en el capítulo de resultados, pues ya se desarrollan en mayor profundidad. Entonces, la formación en las aulas, el proceso autónomo del estudiante para la experimentación e indagación en diferentes campos y saberes. Esto se refería a que la curiosidad y el involucramiento del estudiante en procesos eh, académicos y extraacadémicos hace que haya mayores posibilidades de vinculación laboral posteriormente. El tema de las redes sociales, pero las verdaderas redes sociales y potenciales contactos laborales, la convergencia digital, la transformación técnica de las comunicaciones, etcétera. Entonces, así voy yo anclando temas, ¿cierto? Porque todo esto que ustedes ven aquí se desarrolló en los capítulos que están más arriba en los resultados de investigación. Hablábamos del nivel de ocupación, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a hablar del nivel de ocupación. El nivel de ocupación de los graduados se encuentra mediados por factores como la demanda laboral, la experiencia que podemos hacer en el campo, el entorno geográfico, institucional, entre otros. Inclusive, hay una pequeña diferenciación que se puede evidenciar si se trata de hombres y mujeres, como lo demostró este estudio. Pero esto, como les digo, está desarrollado anteriormente en los resultados de investigación. Yo aquí lo que traigo es ideas que extraigo, ¿sí? Ideas que extraje de ese capítulo de resultados. Bueno, ¿qué más vemos por aquí? Teníamos el tema de la percepción también. Aquí hay algunos temas de la caracterización, miren, o del diagnóstico del nivel ocupacional. Entonces, por ejemplo, acceder al escenario laboral acceder al escenario laboral de manera relativamente rápida, entre 3 y 6 meses, está relacionado con el capital social de los graduados, más que con su capital simbólico. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes acceden al escenario laboral más fácil cuando tienen más contactos, más amigos, cuando han generado una red social o han establecido una red social importante en diferentes ámbitos institucionales, organizacionales, educativos, etcétera. Las conexiones y redes sociales y contactos que el estudiante ha desarrollado en su etapa formativa, miren esto que les mencionaba, en su contexto laboral y en su etapa de práctica favorecen la incursión en el mercado laboral y el acceso al primer empleo. Eso quiere decir que de su desempeño formativo y de su desempeño en la práctica formativa, también se definen muchos elementos que finalmente inciden en que ustedes se vinculen rápidamente o no se vinculen rápidamente al escenario laboral. Y así sucesivamente, digamos que se presentan otras conclusiones de todo el ejercicio de investigación. Por acá, permítanme. ¿Dónde están las conclusiones con respecto a las percepciones? Estaba por acá. Un momento. Ya. Esto es con respecto a la formación y a la percepción de los graduados con respecto a su formación, ¿cierto? Entonces, ¿qué se concluye? Es importante la actualización constante de los docentes y es importante que se requiere la conexión de los mismos con el entorno a partir de procesos investigativos u otros procesos de aula. Esto fue lo que dijeron o lo que se manifestó, lo que se concluye, mejor dicho, de todo el proceso de consulta con los graduados. Acá está, mire, por ejemplo, la percepción de la formación apunta a escenarios relativamente equilibrados entre la satisfacción y la insatisfacción. Es importante mencionar que estos insumos han permitido el rediseño del plan de estudios y, por tanto, de los cursos en virtud de dar respuesta a los vacíos que pudieron existir en años pasados en el proceso formativo, ¿sí? Entonces, en eso consiste escribir las conclusiones, en retomar esos objetivos. Como ven, aquí hay al menos una conclusión que responde a cada objetivo, ¿no? Y el resto son ya otro tipo de recomendaciones, perdón, de conclusiones que surgen del proceso investigativo, pero siempre anclados a toda la investigación. No son temas, aquí ustedes si lo leen con detenimiento no se van a dar cuenta que no son temas que hablan de otra cosa, o sea, todo está relacionado.
Y ejemplos de recomendaciones, por ejemplo, aquí. Es importante dar continuidad a los procesos de consulta y seguimiento a egresados con el fin de actualizar las demandas del mercado laboral. ¿Por qué? Porque los comunicadores que ya están graduados, que son los que se enfrentan a llevar hojas de vida a las instituciones o de presentarse a convocatorias, pues saben qué es lo que está pidiendo el mercado laboral. Entonces yo como universidad, pues estoy en el deber de consultar, de indagar, de hablar con el egresado para preguntarle, bueno, ¿cómo está ahorita el escenario laboral para ustedes y cómo les podemos ayudar, ¿sí? Desde el proceso formativo. Y asimismo, responder de manera satisfactoria a estas. Esto permitirá contribuir al fortalecimiento de los planes de estudio, lo que les menciono ahorita, y los contenidos, perdón, que se abordan en los diferentes cursos. Como ven, este capítulo es muy más cortico, ¿sí? De las recomendaciones. Una hojita estaría bien. Asimismo, es importante continuar la indagación en diferentes organizaciones y sectores económicos para identificar las necesidades corporativas y esto pues también permitiría fortalecer el proceso formativo de los comunicadores en respuesta a esas necesidades, ¿no? Del contexto. ¿Y qué más se concluye? Pues importante abrir también espacios a procesos interinstitucionales para generar oportunidades para los futuros comunicadores sociales y que se puedan articular estos ejercicios académicos a la realidad del contexto a través de los cursos, las referencias bibliográficas, anexos, etcétera. Entonces aquí podemos ver ya de manera práctica cómo esas recomendaciones y cómo esas conclusiones están ancladas al proceso de investigación. ¿Queda un poquito más claro? Sí, profe. Sí, ya está un poco más claro. Ahí sí, ya está La claro. Gracias, profe. recomendación es esa, ¿listo? Partir por una respuesta o por una conclusión de cada objetivo y de ahí ir desarrollando las demás. Igual, otra recomendación que les decía era que en la medida en que ustedes vayan analizando la información, van entendiendo muchas cosas y eso también lo pueden ir construyendo, lo pueden ir consignando en un documento y luego que sea solamente retomar la idea, desarrollarla y listo. Y así se facilita mucho la escritura también. Esas son algunas recomendaciones que les puedo dar en este momento. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Bueno, está claro, chicos, este tema, pues finalmente eh, ya este tema se consolida cuando ya nos enfrentamos a la propia experiencia, ¿no? Pero, pero de entrada, pues hay algunas observaciones, como algunos lineamientos que se pueden dar de manera inicial para que este ejercicio de escritura pues sea exitoso, que no sea dispendioso, bueno, va a ser ciertamente dispendioso, pero que no sea, digamos, un desgaste, más bien, sino que inicien escribiendo bien y que todo el ejercicio pues pueda ser provechoso para ustedes. Entonces ahí termina esta primera fase. Ahorita lo que veríamos sería como esos consejos más rápidos. Son 9 consejos que tengo ahorita para darles y para compartirles, que les puede facilitar a ustedes mucho el ejercicio de escritura, ¿sí? Cuando estén ya enfrentándose a un texto, pues, de más de 100 hojas, ¿cierto? O mucho más largo, pues, que a veces requiere el trabajo más operativo, más rápido. Entonces, está por acá. Son nueve estrategias, chicos y chicas, muy rápidos, casi 10, que me gustaría compartirles. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos es convertir texto en tabla. ¿Eso a qué se refiere? Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que necesitan o que tienen un listado y que lo tienen que convertir en una tabla, ¿sí? O viceversa. Entonces, para esto hay algunos trucos que Word, en este caso les hablo de Word porque alguien me decía que si lo podíamos ver en Docs, pero Docs no tiene todas las herramientas que tiene Word. Docs es pues mucho más básico, ¿sí? Y cuando ustedes trabajan allí, pues la recomendación es que finalmente todo lo terminen trabajando en Word.
porque pues son formatos diferentes, ¿sí? Entonces, si bien ustedes inician o pueden iniciar en un Docs cuando lo van a descargar y lo abren ya en este procesador de textos como Word, pues va a tener varias, mm, ¿cómo se dice? Varios elementos que de pronto no concuerdan o que se les cambió el formato, bueno, en fin. Entonces, cuando ustedes ya tengan todo su documento de investigación, pues en las fases finales, para que quede muy bien organizado, que no se nos vaya a mover, pues, o a cambiar el formato, o tantas cosas que pueden suceder. Por ejemplo, si tenemos varias tablas, también las tablas, cuando se exportan esos documentos y yo los abro acá, sufren muchas transformaciones. Entonces, pues al final, ya cuando ustedes lo vayan a trabajar y a presentar de manera eh, consolidada, pues ya lo tengan como una presentación muy buena del documento, pues porque eso también garantiza que haya una mejor lectura y una mejor visión del jurado frente al documento que ustedes presentan. Entonces, bueno, muchas veces nos enfrentamos a esta situación, retomando el tema, para convertir el texto en tablas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues generalmente podemos hacer uso de algunas herramientas que nos facilita nuestro propio ordenador y ello funcionaría de la siguiente manera. Entonces, yo separo esas palabras, ¿sí? O esos términos y los tengo como un texto normal con la tecla, no la barra espaciadora, sino la tecla Tab, ¿sí? Que es la que tiene las flechitas como encontradas en la izquierda del teclado. Entonces yo puedo hacer esto con los textos que tengo. Y lo que voy a hacer es seleccionar, voy acá a insertar, voy a tabla y acá hay una herramienta que se llama convertir texto en tabla, ¿sí? Entonces me abre un cuadro de diálogo donde me dice algunas características, ¿cierto? De cómo yo quiero convertir esa tabla. Entonces yo veo aquí, por ejemplo, puedo ajustar, como son 3 palabras, puedo ajustar el número de columnas y pues por defecto me ubica un número de filas también. Entonces vamos a darle acá en autoajustar el contenido y vamos a ver que la misma herramienta pues me convirtió ese listado de palabras que yo tenía en una tabla que pues finalmente va a ser más fácil modificar u organizar pues ya como en esas celdas que tengo. De la misma forma sucede si yo quisiera, pongamos esto por acá, si yo quisiera retomar o si yo tengo una tabla así pues muy ladrilluda y necesito sacar las palabras, porque también pasa muchas veces, si necesito sacarlas, lo que puedo hacer es lo siguiente, la selecciono y me voy por acá donde dice presentación. Y por acá yo veo una herramienta que se llama convertir texto a, ¿sí? Entonces aquí, para volverlo un texto como el que lo tenía, pues la idea es poder ubicarlo como separar las palabras a través de una coma, ¿sí? Entonces le voy a hacer aquí, le voy a ubicar aquí en comas y obtengo pues ya, bueno, con algunas dificultades, pero pues eso es menor y ya me guardo o me ahorro un poco de tiempo y de espacio tratando de sacar cada palabra del texto. Listo, ahí sería solamente organizar esos elementos y listo. Entonces esa es la primera recomendación. Hay otra recomendación que les tengo y es esta de Dafont. ¿Conocen Dafont? No, profe, por mi parte no. ¿O conocen otro procesador? No, otro procesador, no, otra herramienta de fuentes que les permita a ustedes utilizar varias tipografías o tipos de letra. Yo no. No, profe, yo tampoco. Vale, entonces les voy a indicar esta, es muy buena. Para sus diseños también, ¿sí? Si es que quieren diseñar, entonces les voy a presentar ahorita. Aquí está. Entonces tenemos Dafont, dafont.com,
¿Listo? Aquí vemos todas, estas son todas las categorías o los tipos de letra, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, un tipo de letra tipo caligrafía, tipo graffiti. Por acá tenemos, bueno, códigos de barras, escribir como con frases no, como con símbolos de naturaleza. Bueno, aquí están todas, rizos, vintage, hay de todo. Y aquí están los tipos de letras, ¿sí? Hay algunas que, pues la mayoría son libres, ¿no? De hecho, casi todas. Uno puede donarle al autor. Y hay algunas que tienen como unas cláusulas para, hay que leerlas, hay que revisarlas muy bien también porque hay algunas que tienen como unas cláusulas de uso comercial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no las usan para, o no están habilitadas para usarlas de manera que me generen a mí una rentabilidad, ¿sí? Porque no son mías. Pero para algún tipo de publicación o algo que no tenga un fin lucrativo, pues yo las puedo utilizar. Y aquí sencillamente ustedes las descargan, ¿sí? Las descargan, me descarga un archivo comprimido y yo lo descomprimo y, y cuando vaya a utilizarlo, solamente copio la fuente, que es esta de aquí. No sé si la alcanzamos a ver. Bueno, es esta que tiene ahí como la letra, ¿cierto? Por acá vemos una imagen de cómo luce esa tipografía o esa letra, esa fuente. Pero esta la puedo copiar y la puedo pegar en mi ordenador, en el panel de control, en donde se ubican todas las fuentes del ordenador. Entonces ustedes la copian, la pegan allí y después ya les aparece como una fuente que pueden utilizar en Word o que pueden utilizar en Photoshop o en otros software. Y aquí hay las que quieran, o sea, simplemente que ustedes revisen la que más les guste, se ajuste a sus necesidades. Y en cada una de estas categorías que les muestro por acá, pues están todas son muchísimas, entonces ustedes pues ahí pueden divertirse un rato buscando caligrafías o buscando, perdón, fuentes que les guste o que vayan a necesitar. Es otra recomendación para sus diseños, para alguna pieza, algún producto que vayan a trabajar y hacerlo más bonito, más visible. Claro que hay muchas más, ¿no? Hay otras herramientas también, pero bueno, aquí yo solamente como que les quería compartir esa. El tercer punto tiene que ver con las líneas separadoras. Esto seguramente ustedes también ya lo conocen. Esas líneas separadoras son aquellas que, pues, nos permiten ubicar u ordenar cierta información. Entonces, por ejemplo, la que más uno siempre se da cuenta que funciona es este es el guión abajo o guión al piso, ¿no? Este es el guión medio. Ustedes saben que cuando ubicamos 3 de estos guiones más el enter se nos va a convertir en una línea, ¿sí? Que separa un texto de otro. Hay algunas tablas que incluso se manejan así. Entonces, ahí tenemos ese. En el caso de, si queremos una línea doble, vamos a utilizar los igual, ¿sí? O el signo del igual. Y de la misma manera, con tres signos y el enter, pues nos va a regresar o nos va a convertir a una tabla, perdón, a un separador doble. En el caso del guión al suelo o el guión al piso, también, pero es una línea más gruesa, ¿cierto? Es como un poquito más de mayor grosor. En el caso de los asteriscos sucede lo mismo y vamos a tener una línea punteada, ¿sí? Cuando tenemos el signo del numeral también, y aquí es una línea triple, mucho más gruesa como para separar información también. Y cuando tenemos este símbolo, que es como el adornito, el sombrerito de la ñ, que se llama virgulilla, con ella vamos a obtener un separador que es como una línea quebrada. ¿Listo? Esto pues como para darle también más rapidez
a la escritura o a la búsqueda de esas herramientas, entonces ya sabemos que existen como estas opciones. Hay unos comandos, estos también ustedes los tienen seguramente muy claros y algunos se aplican para Docs y para Word. Entonces, por ejemplo, ustedes saben, todos ya lo saben, el control E, que es para seleccionar toda la información que yo tengo en el documento, ¿cierto? Si yo quiero convertir en Word un texto a negrita, entonces tendría el control N, ahí está. Si lo quiero convertir a cursiva, el control K. Si quiero deshacer esto, por ejemplo, estos dos que los convertí, voy a utilizar el control y el espacio y o la línea espaciadora y me regresa esto a la normalidad. Y si quiero subrayar un texto, entonces voy al comando control S y listo. Y si quiero quitarlo o pues si quitarle como ese comando en la fuente, entonces control espacio. En el caso de Docs cambia, ¿no? Aquí tenemos en cada uno de las posibilidades que nos ofrece. En el caso del deshacer ese formato que le hemos aplicado, pues no existe en el Docs. Entonces, como ven, pues hay unos elementos que son más importantes que otros. Igual, con la justificación, bajemos un poquito más acá, para que podamos verlo. Entonces tenemos los comandos también para centrar, para llevar a la derecha, control D, para centrar, control T, para la izquierda, control Q y para la justificación, control J. Entonces por acá tengo un pequeño texto. Entonces teníamos, bueno, aquí estaría ya justificado, ¿cierto? Pero si lo quiero a la derecha, entonces voy a control D, ¿cierto? Control Q para la izquierda y control J para justificar. Y así, digamos que me puedo ahorrar un poco de tiempo yendo a buscar el comando arriba, sino desde el mismo teclado lo puedo hacer. En el caso de Docs también nos permite agilizar un poco esa justificación, pero en este caso pues también cambian, ¿no?, los comandos. Entonces tenemos el control más shift, en este caso, ¿sí?, que es la tecla de la flechita hacia arriba, y aquí tenemos cada uno de los comandos que funcionan para el Docs. El interlineado también funciona de esa manera. Profe, Sí. profe, una pregunta. En el de arriba, en el de la justificación, Ya. ¿se tiene que poner el control, el mayús, el shift y el E? No. Porque vale como todo. No. Aquí lo que pasa es que en algunos teclados aparece mayús y en otros shift, ¿sí? Pero el shift Listo. básicamente, o la teclita del shift, pues es la misma, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Para convertir a mayúscula, para convertir en minúscula, ¿no? Una letra. Entonces, aquí es como la alternativa según cómo tengamos configurados nuestros equipos o nuestros teclados, ¿listo? Pero pues en mi caso, por ejemplo, es el shift, el de la teclita. No sé, hay otros en donde aparece así. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Ok, bien, entonces, el sexto punto es el del interlineado, pero en el interlineado ya no vemos la letra, sino un número. Y es mucho más sencillo. Este no aplica para Docs, o sea, para los documentos en Docs ya ustedes, pues, y ese es un problema también muy, muy frecuente cuando descargamos un documento de Docs y lo empezamos a procesar en Word. Los interlineados cambian y se enloquecen muchísimo. Entonces hay que volver como a darle formato nuevamente a todo el documento con el tema del interlineado. Entonces tenemos control 1 cuando es un interlineado normal o sencillo, cuando es doble control 2 y cuando queremos un interlineado intermedio o 1.5 control 5. Entonces lo vamos a ver acá. Aquí, por ejemplo. Entonces dijimos que control 2 para interlineado doble, ¿cierto? Para interlineado sencillo, control 1, ahí lo ven, y para interlineado intermedio o 1.5, control 5,
y volvemos entonces a al interlineado 1.5. ¿Listo? Así sucede de esta manera. Hay otro elemento que es tratar de, para no ir por acá a buscar si es mayúscula, minúscula o todo minúscula, el Shift más la tecla F3. Entonces, por ejemplo, acá nuevamente, ay, perdón. Yo selecciono el texto que quiero cambiar, voy a la tecla Shift F3 y lo vuelvo todo mayúscula. Pero si lo presiono nuevamente, Shift F3, se vuelve a minúscula. Y si, todo, absolutamente todo. Y si vuelvo nuevamente a Shift F3, me convierte el documento con las respectivas mayúsculas y minúsculas a que haya lugar dentro del párrafo. Profe, una pregunta ahí. ¿El del Shift F3 también puede aplicarse a Excel? A Excel, Ajá. no lo he probado con el Excel. Creería que podríamos probarlo ahorita, a ver si funciona. ¿Listo? Ahorita lo probamos. Conozco que funciona aquí en el Word, pero pues básicamente manejan casi los mismos comandos. Ahorita lo revisamos. Bien, el tema de los estilos. ¿Listo? Y ya nos queda un último tema. Este es muy importante, chicos. No sé si ustedes han manejado los estilos de Word y por tanto la facilidad y el beneficio de los estilos para construir la tabla de contenido. Si conocemos los estilos, sabemos lo de los estilos. ¿Sí? ¿No? ¿Negativo? Bueno, chicos, el tema de los estilos es esto que vemos por acá, ¿sí? Este cuadro o estas opciones que tenemos por acá. Word nos da la posibilidad de editar o de tener nuestros propios estilos en términos de, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando su documento. Yo les recomiendo utilizarlos estos y utilizarlos ya pues para la parte escrita, que los vayan ya organizando de manera que al final se facilite mucho el hacer una tabla de contenido. Ya vamos a ver en qué consiste esto. Entonces, bueno, primero los estilos de Word lo que nos permiten es tener un formato determinado de manejar títulos, ¿sí? O de presentar los títulos. Y esto ustedes los pueden aquí, o sea, si ustedes le dan clic derecho a cada estilo y van a modificar, entonces pueden ya de una vez irlos personalizando de acuerdo con las normas APA que se manejan en la universidad, ¿listo? Entonces ellos nos dicen, por ejemplo, que los títulos más importantes, que en este caso sería el título 1, iría en negrita, iría en negro, es Times 12 y está alineado a la izquierda. ¿Listo? Entonces yo pues ya lo personalizo, perdón, dice ahí. Lo personalizo, no, me fui, ¿dónde estaba? Perdón, me salté. Lo personalizo de manera que yo ya pueda tener muy clara esa información. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí y voy al título, entonces ya me lo convierte en ese formato como he asignado a este título 1. Entonces, ustedes saben que la introducción pues en la investigación es súper importante, ¿listo? De ahí viene el resumen de la propuesta. Yo creería que este podría ser un título 2. No, mentira, es un título 1 también porque contiene unos subtítulos por acá, ¿cierto? Entonces, el tema, si yo me baso, digamos, en cómo están organizados estos elementos o nomencladores, como se llama dentro de las normas APA, que las vamos a ver después. Entonces, voy a ver cómo está establecido este segundo título. Es la misma, digamos, como la misma edición, ¿cierto? Está en negrita, está en Times 12, negro y también está alineado acá a la derecha, a la izquierda, perdón. Entonces lo selecciono, pero es un título 2. Eso quiere decir que va, digamos, como en un nivel un poco más pequeño, es decir, que depende de este de acá arriba.
y así sucesivamente. Y, por ejemplo, supongamos que, bueno, por ejemplo, acá el planteamiento del problema va en título 1, la descripción sería un título 2, ¿cierto? Porque depende de ese capítulo que es más importante, que es el planteamiento, igual con la formulación del problema. Pero sucede que, por ejemplo, hay veces que aquí, digamos, sería 1.41, ¿sí? Y tenemos, no sé, otro tema. O sea, es decir, que este 1.4.1 depende del eje temático. Entonces, yo voy a ir al título 3 y según las normas que nosotros manejamos, pues ese título 3 tiene que ir en Times, en 12, pero ya es cursiva, ¿sí? Igualmente va alineado a la izquierda. Y bueno, así con todos los títulos que ustedes tengan en el documento. Entonces, yo sé que este es 1 y que estos de por acá son títulos 2 y que bueno, pongámosle título 3, aunque no es un título 3, pero es solamente como para indicarles a ustedes en qué consiste el ejercicio. Entonces, así ustedes van seleccionando todos los títulos y subtítulos que tengan en su investigación desde el inicio. Y al final, ¿esto para qué nos sirve? ¿O cuál es el beneficio de esto? Ya les voy a mostrar. Entonces, permítanme un segundo y yo voy a copiar este texto que tengo acá para indicarles cuál es el beneficio después cuando nosotros nos involucramos ya en colocar una tabla de contenido, ¿listo? Ese es el beneficio. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es simplemente como copiando la información, texto falso o como ustedes le llamen, para poder hacerles o mostrarles el ejercicio, el beneficio de esto. Bien, supongamos que esto aquí, esto acá. ¿Dónde más es que tenemos? Por aquí va otro poco de texto. Bueno. Bueno, supongamos que ese es ya mi texto organizado ay, perdón, por acá. Este es el que vamos a ver ahorita. Listo. Entonces, supongamos que ya tengo ahí mi texto. Listo, ya está completo. Eso es mi trabajo de investigación. Bueno, en fin. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Con esto de los estilos. El haber dado un estilo, primero hace que yo tenga por acá como ¿cómo se llama esto? Como una flechita, ¿no? No sé si la alcanzan a ver. Y esto lo que me permite es abrir o cerrar o desplegar y abrir la información que contiene ese pequeño capítulo. ¿Y esto en qué nos beneficia o para qué nos sirve? Entonces, cuando yo voy a crear ya una tabla de contenido, si yo ya le he asignado a todos los títulos un estilo, a mí me va a facilitar construir o establecer automáticamente una tabla de contenido. Entonces, para eso yo voy acá a insertar, no mentira, a referencias, perdón, referencias. Listo, se quedó el computador. Y voy acá a tabla de contenido. Aquí tengo varias opciones de tablas de contenido. Voy a elegir la primera. Y como ustedes ven, acá ya me creó la tabla de contenido con esa información que yo tenía, con la página automática que le corresponde a cada una. Bueno, aquí pues ya tengo todo mi texto. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Si, por ejemplo, entonces hagamos el ejercicio aquí. Si, por ejemplo, yo construí mucho más texto, ¿cierto? O incluí más información y se modificó la tabla y pues ahora ya no es la página 4, sino la página 5, pues yo voy aquí
actualizar tabla, y puedo actualizar o toda la tabla si es que incluye otros títulos o subtítulos o capítulos, o actualizar solo los números de página. En esta ocasión pues le voy a dar a actualizar los números de página. Y como ven, entonces ya ahora me aparece automáticamente el número de página que le corresponde a uno de manera autónoma. Word lo hace para no estar o moviendo o viendo que todos los numeritos me queden en línea, porque eso quita mucho tiempo, es muy tedioso, se mueven, las tablas de contenido son un ladrillo. Y aquí pues yo simplemente, si esta no es la fuente que yo necesito, pues solamente lo edito y listo. Entonces aquí le doy Times. Ay, se puso lento este. Profe, una preguntita. Sí, ujú, te escucho. Lo que pasa es que yo leí unas nuevas reglas, o bueno, acerca de las normas APA 2020, ¿no? Sí. Y decía pues que se pueden utilizar más fuentes, como 6 más o menos. ¿Y se puede cambiar de fuente? Pues verás, lo que pasa es que aquí el problema es que tenemos unas normas internas, ¿sí? Entonces, por lo general se utilizan, por lo general no, pues hasta donde las tenemos, la fuente que se presenta para estos documentos es Times. A veces, por ejemplo, cuando hay un pie de página o una información adicional al pie de la página, esa sí puede ir o a veces la colocan como en otra fuente, en Calibri o en Arial, pero obviamente siempre es mucho más pequeña, es en 8 puntos, ¿no? Pero la presentación del documento de investigación siempre es en Times desde la presentación que exige o que requiere en este momento la universidad. Si ya tenemos una actualización en la que nos habiliten para utilizar otras fuentes, lo podemos hacer. Pero mientras tanto, nuestra fuente oficial es Times. Ah, bueno, profe. Y también Profe, bueno, no, termina, Cata. es que, bueno, otra de las cosas que había leído, por ejemplo, es acerca de la justificación. O sea, únicamente podemos alinearnos a las normas UNIMAR. O sea, esas no se han actualizado, ¿verdad? Pues hay una versión, la última creo que es del 2018, me parece, que son las que nos rigen hasta el momento, ajá, que es justificado a la izquierda. O sea, no es justificado completamente en bloquecito, sino a la izquierda. Profe, yo pues me conecté unos minuticos tardecito hoy, pero no Nata me dijo que hoy tienen el examen naval de inglés y yo me había olvidado de decirle, entonces como para recordarle que es Andrés, Daniel y Natalia. No me había acordado sino hasta ahorita. Vale, no, sí, me habían dicho hace 8 días, no te Ajá. preocupes. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, entonces ese es el beneficio, chicos, de los estilos, que ustedes los puedan desde ya en su ordenador actualizar, ¿sí? Y vayan seleccionando sus títulos y los vayan actualizando a los títulos y al final que su tabla de contenido pues sea automática, ¿listo? Esto también que beneficia. Aquí cuando ustedes, por ejemplo, se ubican aquí, ¿listo? Les aparece ese cuadrito que dice documento activo, control más clic para seguir el vínculo. Entonces, me lleva directamente, si yo presiono control más clic, me lleva directamente a ese título de la línea de investigación y así se facilita mucho la navegación. Cuando ustedes exportan esto en PDF, también se guarda esa configuración. Entonces, si yo voy en mi tabla de contenido al tema de objetivos, en este caso, control clic y de una me manda los objetivos. Entonces, facilita la navegación. ¿Listo? Ese es el beneficio de los estilos y la tabla de contenido, una opción muy recomendada para que no se les mueva el documento o si se les mueve, pues lo puedan actualizar muy fácilmente sin necesidad de estar viendo eh, otra vez en qué página quedó cada cosa. ¿Listo? Y les facilita la navegación. ¿Alguna pregunta? Bueno, y finalmente, finalmente, no, esto no es.
hay otra herramienta que se llama, y esa también sí la maneja Docs, que es el reconocimiento de voz. Seguramente ustedes la han utilizado también. Aquí se las voy a mostrar. Listo. Entonces, el tema del reconocimiento de voz, que es lo que me permite a mí hablar y él va transcribiendo, ¿sí? Que pues muchas veces el reconocimiento pues no es tan fiel, tan fluido. Ahorita vamos a hacer una prueba de eso, ¿sí? Pero pues sirve si es que alguien tiene problema del túnel del carpo o algo así, o está muy cansado y quiere hablar, y luego tocaría como corregir un par de cositas, pero sirve, ¿sí? Eso es una buena herramienta también. Para el reconocimiento de voz, ustedes deben tener su ordenador ubicado en el idioma específico. En este caso, pues, el español de España, ¿sí? Así aparece en el documento, ustedes en el ordenador. Yo, para hacer la prueba de esta herramienta, pues tuve que cambiarle el idioma a este computador porque no me aparecía, o sea, no me funcionaba el reconocimiento de voz. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero tuve que hacer el cambio en el apartado de idioma. Ustedes van al panel de control también y ahí en idioma y te dan todas las opciones de idiomas. Y el que funciona en mi caso es el español de España. Entonces lo tuve que cambiar así. Y después, posteriormente, ahí en el panel de control sucede algo importante. Aquí tenemos el panel de control, entonces, y aquí nos da una opción, acá en reconocimiento. Aquí están las fuentes, por ejemplo. Entonces aquí es donde les digo que pueden copiar y pegar la fuente que descarguen de ahí de Dafont, o cualquier otra fuente que tengan para que sirva para todo el computador después. Donde les dije reconocimiento de voz. Entonces, bueno, yo ya lo tengo instalado y es este elemento que hay acá, si lo alcanzan a ver, este aparatico que hay aquí. Entonces, cuando ustedes no lo tienen instalado, ustedes van aquí a iniciar reconocimiento de voz y les va a mandar como unos pasos para la instalación, ¿sí? A mí ya no me lo permite porque creo que ya está instalado. Entonces, ustedes solamente siguen los pasos. Van a iniciar reconocimiento de voz, dan clic en siguiente. Ustedes siguen los pasos y ahí les permite configurar el micrófono. Y para eso, ustedes les da como un texto y ustedes solamente lo leen y listo. Queda como grabada la voz, como reconocida. O sea, su computador reconoce su voz. Y luego finalizan eso, ¿no? Habilitar la lectura de textos, que es una opción que también sale ahí en el procedimiento. Después les dan otras opciones y ustedes deben elegir esta, usarla de modo de activación manual, porque esto genera conflictos. ¿A qué me refiero? A que esta herramienta que aparece aquí aparezca o no aparezca, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero y cuando no quiero. Entonces, si yo la cierro, pues ya deja de aparecer. Cada que enciendo el computador aparece, pero yo lo desactivo y listo. Pero si yo lo tengo ahí automático, me puede generar un conflicto por cualquier situación, ¿cierto? Entonces, mejor usar el modo de activación manual. Y luego finalizan como toda la instalación y cuando finalizan aparece esta herramienta de aquí. Y entonces, pues, bueno, vamos a hacer la prueba a ver si nos funciona. Entonces, cuando ya ustedes lo tienen aquí, lo vamos a activar, ¿sí? Bueno, y él dice escuchando. En ese momento él está escribiendo mi voz. Mi nombre es Marcela Hidalgo. Bueno, si lo quiero parar, lo desactivo. ¿Listo? Entonces ahí vieron, él escribe, no escribe muy bien, no escribe con tildes tampoco, ¿sí? Ni con mayúsculas, pero pues sirve para algo y puede ser una herramienta muy útil para ustedes. También, en caso de que tengan que transcribir mucho o que quieran transcribir un audio, bueno, situaciones a las que se enfrenten ustedes. Pero la herramienta es chévere. Hay que hablar también como
muy, pues claro, hay que hablar fuerte y hay que pronunciar muy bien, o sea, la dicción para que funcione perfectamente esta herramientica de acá es fundamental, ¿listo? Porque si yo hablo como les digo, como sin pronunciar bien, él va a entender cualquier cosa y escribe cualquier cosa y enloquece y pues no me va a servir. Entonces, por eso hay que pronunciar muy bien las palabras para utilizar esta herramienta. Esos son mis 9 consejos, chicos, para que ustedes agilicen su ejercicio cuando tengan que escribir su investigación. En la próxima sesión, entonces, veríamos el tema de las normas, listo, la citación y las normas específicas de la universidad para la presentación del documento de investigación. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, aporte y demás? No, profe, todo bien. Listo, perfecto. Tenemos una actividad pendiente, ¿cierto? Por presentar. Ah, sí, la de las lecturas. Bueno, esa está en Moodle entonces. Eso sería todo por hoy, chicos y chicas. Entonces, les agradezco mucho su participación, su presencia. Y pues estamos entonces encontrándonos dentro de 15 días, porque dentro de 8 días creo que es festivo, ¿no? Entonces nos vemos para el tema de las normas, que ya es como la etapa final del curso. Bueno, profe, Profe, muchas gracias. gracias. No, muy bien, que pasen Listo, buenas profe. Vale, profe, gracias, buena tarde. Gracias, Feliz profe, día, profe. Muchas gracias. que esté bien. Hasta luego, Ya le compañeros. envié al correo el documento. Listo, 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 vale. Entonces yo lo reviso. Bueno, gracias. Cuídate. Hola, profe, ¿me podría Chao. regalar un momentico? Hola Luis, claro. Sí, señor. A ustedes, gracias. Que tengan buena tarde. Profe, le quería comentar, o sea, pedir como un favor de que usted, o sea, me puede colaborar como, digamos, una pequeña asesoría en cuanto a a la construcción del diseño de nuestra investigación. O sea, que no tenemos como muy bien claro ese tema, Ujú. entonces es como una pequeña orientación a eso, en cuanto al diseño metodológico. Claro, con gusto, de una vez. Lo hacemos ya. Listo, profe. Dale, si gustas, envíame o muéstrenme el documento que tengan, por favor. Si quieres se lo comparto, profe. Sí, sí, A dale. ver. Profe, ¿cómo es su correo? De Eh, la- ya. Listo, profe, ya se lo compartí. Ujú, listo. Es a ver, ya le digo, el enfoque de investigación y el diseño. Ya. A ver. Bueno, verán. mm, Esto de la línea, si gustan lo podemos ir ajustando de una vez. Permítanme un segundo mientras ubico el documento Vale, profe. para el tema de la línea de investigación. Listo, a ver.
Listo. Entonces, chicos, a ver. Ay, es como por acá. Listo. Las líneas. Entonces, tenemos 3 líneas. Ya no tenemos esa línea de sujetos, contextos y culturas. ¿Listo? Ahora tenemos estas 3 líneas: comunicación, educación y cambio social, comunicación, cultura y política, y comunicación estratégica y emprendimiento. ¿Qué línea tendrían ustedes ahorita según el tema que van a abordar? Bueno, en cuanto a eso, pensaría que son comunicación. Podría ser comunicación, educación y cambio social. No. En el caso de la línea, está la línea 4. A ver, ¿Alcanzan a ver? regálame un momento. Tenemos estas 3: comunicación, educación y cambio social, comunicación, cultura y política, o comunicación estratégica y emprendimiento. De entrada les digo que estratégica no es. Cultura y política. Cultura y Sí, política. ujú, sí, tendríamos esa línea para que le actualicen. El área temática, en este caso, sería comunicación y sociedad o medios de comunicación. Comunidad y sociedad. Mm, Comunicación y sociedad. O comunicación para el no. en ese tema, yo creería yo, pero evalúenlo con su asesor, creería que es medios de comunicación y análisis, y el eje temático sería análisis del discurso, audiencia y contenidos. Pero, no estaría completamente segura. Hay que ver el fuerte de la propuesta para ver si es uno de estos dos. ¿Listo? Si es análisis o narrativas y periodismo, no. Narrativas y periodismo definitivamente no es. Como es del tema de las fake news, entonces sí tendríamos en este caso medios de comunicación. ¿Listo? El eje temático tocaría definirlo con la asesora, pero bueno, ya Ya. tenemos esa línea y esa área temática para iniciar ajustando pues desde el principio. A ver, Ya. vamos a ver entonces lo demás. La metodología me dices tú, ¿cierto? Sí, pero. Delimitación, enfoque, por aquí está. Es esto. Ok. Enfoque, dice el profe, que es cualitativo, ¿no? O bueno, es que creo que ha cambiado un poco este tema. Enfoque de investigación cualitativa. Ok, sí. Ujú. Eh, ¿Qué me decías? El- Diseño. A ver, espera un momento. El enfoque investigativo, pues tenemos esta parte, ¿no? Esa parte y sería el diseño metodológico. es que el diseño metodológico, a ver, pero ¿qué opciones tienen? Lo que pasa es que creo que han cambiado un poco como la caracterización del diseño metodológico. Generalmente en el diseño metodológico tenemos el enfoque, el tipo de investigación, el paradigma. Entonces, el diseño metodológico contiene todos esos elementos. ¿Listo? Ya. Aquí yo veo, eh, aquí yo veo enfoque, ¿sí? Donde dicen que es cualitativo, pero esto hace parte del diseño metodológico. O sea, este titulito iría un poco más arriba, porque eso hace parte del diseño metodológico. ¿O cómo lo están trabajando con el profe Andrés? Cuente. Pues, o sea, no habíamos tenido como algo muy, o sea, ¿cómo veníamos trabajando? Sí. Ujú. Bueno, en la parte, a ver, del enfoque, bueno, esta parte,
quería ver como en el caso de Sarita. ¿Cómo lo tiene Sarita? Sí, miren. Pues avanzamos en lo que me presenta Sarita. Yo soy la asesora de Sarita. Ella muestra, bueno, dice el marco metodológico, ¿sí? Y de allí se desprende el paradigma, el método, el enfoque y el tipo de investigación. A eso era que yo me refería. Ya. Método. Listo. Entonces, pero ustedes lo tienen aquí diferente. Ustedes tienen acá enfoque de método de investigación, la tienen como un enfoque cualitativo. Sí. A ver qué más tienen por acá. Es un modelo de acción, de investigación, un modelo de, perdón, emplear el modelo de investigación-acción y dice hermenéutico crítico social. Pero entonces ahí es donde tenemos que definir en términos de la denominación. A eso me refiero, es que estoy como un poco perdida en su documento. Porque, por ejemplo, acá les voy a mostrar. Veamos cómo lo presenta, por ejemplo, Sarita. Pero yo no sé si es que esto, digamos, ha tenido alguna transformación en estos días. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, Sarita dice, el paradigma dice que es cualitativo, el método es investigación-acción participativa, que dice que es histórico-hermenéutico y el tipo de investigación dice que es descriptivo. O sea, eso es lo que Sarita me presenta, pero no sé ustedes porque acá en enfoque tienen otro enfoque. Entonces, por eso te digo, no sé si es que el profe de pronto, que el profe Andrés, como, no sé, mejor dicho, no sé de dónde sale este elemento que tienen acá. Sí, entiendo. Es que, o sea, no tenía como muy claro el orden de cada, de Ah, cada, de ok, cada factor. listo. Entonces, vamos acá. Aquí, Sarita lo tiene pues organizado así, listo, y esta es como la forma correcta, Listo. o que veníamos trabajando. No me acordaba que ustedes ya están conmigo en el taller 3, por eso les preguntaba de cómo lo venían trabajando con el profe Andrés. Sí. Entonces, el paradigma, en este caso, pues son dos, ¿cierto? O tenemos el cuantitativo y el cualitativo. En el método, pero ya tiene, es que el método, bueno, ella dice investigación, acción participativa, pero el método lo estábamos abordando como inductivo-deductivo. Ya. Pero es que creo que que en el taller de investigación 2 cambió un poco esa denominación, o sea, el llamarle método a esto y paradigma a esto. Entonces, primero como que definamos ese tema. De ahí el enfoque, ella dice que es histórico hermenéutico. Hay 3 tipos de enfoque, histórico hermenéutico, hay otro que se llama crítico social y hay otro que se llama empírico analítico, ¿sí? Ujú. Básicamente la propuesta que ustedes quieren trabajar pues es desde el histórico hermenéutico más que cualquier otra cosa. Ya. En el tipo de investigación, aquí hay pues más opciones también, desde pueden ser investigaciones descriptivas, investigaciones, ¿qué más hay? Hay otro tipo de investigación correlacional, bueno, depende del proceso que van a desarrollar. Entonces, ahí digamos que hay que revisar muy bien algunas de las metodologías de investigación para que podamos definir a qué tipo de investigación se refiere o está anclada su propuesta. Ya. ¿Listo? Y Ya. después viene toda la propuesta de instrumentos.
El profe Andrés seguramente en el taller de investigación 2 les facilitó una tabla de contenido, me imagino, ¿no? Para que ustedes presentaran esta propuesta. Aquí hay como un ejemplo de la tabla de contenido, de qué va, qué contiene cada fase. Ya, Entonces, revísenla, porque sí estoy segura que les envió seguramente esta tabla o se las presentó. listo, profe, ya reviso eso también y ya me quedó un poquito más claro como el orden para empezar a trabajar como en la parte del enfoque. Sí, sí, efectivamente, ajá. Entonces, por ejemplo, a ver, en su propuesta, ok, ya, sí, claro, porque les falta como todo el contenido. Verán, a ver, permítanme un segundo, yo les voy a compartir, busquémoslo primero. Un ejemplo, no un ejemplo, sino un contenido, Ujú. momento del contenido. Yo, pero no estoy segura si cambió el semestre pasado. A ver, no, se llamaba contenido avance. Lo busco y ahí está como todo, o sea, está el contenido para que ustedes lo desarrollen. Ya. A ver. Bueno, y mientras lo busco, cuéntenme qué otras dudas tienen con respecto a la propuesta que están desarrollando. ¿Cuáles han sido las dificultades? Mi compañera, o sea, dice o sea, que cuando podríamos, o sea, profe, cuando necesitemos otra asesoría nos puede colaborar con eso. Eso, o sea, previamente solicitándola. Sí, 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 claro que sí. Verán, denme un segundito, por favor. Sí, verán, ahorita, pues en esta, digamos que en este corte, lo que vamos a hacer es presentar, digamos que evacuar todos los contenidos del taller de investigación. Denme un segundo.
Ya, perdón. Sí, entonces les comentaba que pues esta fase de este segundo bloque temático, pues terminaríamos de evacuarlo en el taller de investigación y después ya vendría un tercer momento en el que pueda yo hacerles algún aporte o apoyo a las propuestas que ustedes tienen en su construcción. Listo, profe. No encuentro. Aquí está. Entonces, verán. Aquí está. Bueno, esto fue un que le envié hace mucho tiempo a los estudiantes. Esto ahorita se los quito porque esto ya no es, ya lo cambiamos ahorita. Y aquí vendría entonces el planteamiento, la descripción, la formulación, los objetivos, la categorización. Este sería el orden, ¿cierto? Ya. Este no vendría ya para el avance, digamos que esto es cuando apenas se presenta la propuesta, ¿no? Y este pues tampoco vendría allí. O sea, aquí está como por fases. Pero bueno, esto no vendría aquí, sino que de ahí ya pasan ustedes al marco referencial, todos estos marcos. Y la metodología, donde aquí está, miren, el orden. Ya. ¿Ah? Listo. Las técnicas e instrumentos para la recolección de información. Entonces, esto es lo que les voy a reenviar para que tengan esa información. Vale, listo, profe. Gracias. Profe, ¿será que usted puede revisar la justificación, por favor? Listo, dame un segundo. Bueno, Alberto Cruz. sí, pero es que no me sale. Mira. Allá. Ahí. Así es este. Aquí, bueno, esto lo voy a quitar para que no se me vayan a confundir. Esto también porque es como de la versión antigua y esto tampoco iría. Ahí, listo. Bueno, vamos a ver entonces la justificación. Bueno, la justificación generalmente lo que se incluye es la pertinencia de la investigación, el sentido de la investigación, la novedad o la innovación de la propuesta. ¿Qué más? ¿Por qué hablar se especifica, ¿no? Como que se argumenta, mejor dicho, por qué es importante hablar de las fake news, por qué hablar ahorita del imaginario social, por qué hablar de los migrantes, por qué hablar del COVID, ¿cierto? O sea, ahí tienen bastantes elementos para que puedan nutrir esa justificación. Eh, mm, las redes sociales han facilitado esa forma de comunicación, se han convertido en un medio en el cual han, han incidido, porque estamos hablando en plural de las fake news. Bueno,
Em, está, está un poco desordenada la justificación. Mm, a mí me parece importante que ustedes puedan eh, delimitar un poco si se van a centrar en este tema de las redes sociales o si se van a centrar en ciertos portales. Y si se van a centrar en las redes sociales, que sea solamente una, que creo que por acá la mencionan, que me parece que es Facebook, ¿cierto? Entonces, entre más delimitado tengamos el tema, mucho mejor, ¿vale? Yo veo como, pues, o sea, entendiendo como el target de la investigación, pues creería que es más oportuno hablar de Facebook, ¿cierto? Porque son como ampliamente usuarios de Facebook las personas que tienen ustedes dentro de este grupo poblacional o que han focalizado. Entonces, esa sería una de las recomendaciones probables. Lo otro, a ver, ampliar un poquito más, pero bueno, esto puede ser también del planteamiento del problema, el tema de las fake news, cuando nacen o cómo nacen, como qué efectos han tenido a nivel social, ¿cierto? Hay estudios actuales de ese tema también, de las fake news. Mm, esto, por ejemplo, de dónde, digamos, de dónde lo obtienen, ¿sí? Esta idea que habla de imaginarios negativos hacia esta población, que los afectan, que esto también es producto de alguna desinformación o información falsa y que se genera, por tanto, esta xenofobia. Entonces, esta información de dónde la sacamos, ¿cierto? O pues de dónde podemos, cómo podemos asegurar y evidenciar que esta información o que esto que ustedes están mencionando aquí es real. ¿Sí? Eso me preocupa un poco de la justificación. Dice, hay que indagar un poco más en los imaginarios sociales, chicos, para que vean ustedes cómo funciona ese tema de los imaginarios sociales. Entonces tenemos, por ejemplo, a ver, yo les comparto acá algunos autores para que entendamos cómo funciona el tema del imaginario social. Listo, entonces tenemos acá a este señor que se llama, de apellido, mejor dicho, este señor Castoriadis habla de los imaginarios. ¿Quién más es que habla de este tema? Me escapa el nombre. Yo trabajé ese tema de los imaginarios en la investigación de mi pregrado también. Y ahorita se me escapa el nombre de uno de estos señores que habla del imaginario. Ay, no me acuerdo. Me escapa el nombre de este señor ahorita. Pero para eso necesitamos leer un poco más de los imaginarios, ¿sí? En qué consisten y cómo se generan. A ver, es importante analizar el tipo de contenido. Sí, o sea, ustedes ahí hay varios elementos en la justificación, pero está muy desordenado. ¿Listo? Entonces procuren darle como un orden más clara, más claro y conectar los párrafos también, porque están hablando de una cosa en unas líneas y luego hablan de otra cosa. Eso, mencionar otro tema es pues hacer como, o cómo se justifica esto, pues haciendo como una revisión crítica de los contenidos, ¿no? Que actualmente emergen en los medios y en las redes y la incidencia de estos en el pensamiento de las personas.
Alguien decía, yo leí hace como en el fin de semana un texto que decía, no es tan importante lo que los medios dicen, sino la gente cómo los recepciona, ¿cierto? Y creo que esto esta prueba o esta propuesta que ustedes tienen es como una prueba de querer indagar en ello, cómo lo está recibiendo la gente, que están interiorizando de esa información. Para comprender su influencia en los imaginarios sociales y cómo se transforman en comportamientos xenofóbicos. Bueno, aquí hay que definir muy bien otra cosa, chicos, y es si quieren que sea un ejercicio semiótico o un análisis del discurso. Son dos cosas diferentes, creo yo, ¿no? Porque aquí ustedes dicen, se pretende indagar sobre signos y símbolos en las redes sociales. Ese es un tema. Otro es analizar los contenidos como tal. ¿Listo? Entonces, y los contenidos es analizar el título, analizar el manejo informativo, las imágenes, ¿cierto? Es como la información en su globalidad y en su integralidad. Pero analizar los signos y los símbolos en las redes sociales es otra cosa, ¿listo? Entonces aquí sí, yo lo veía primero como un análisis de contenido de los hechos noticiosos, pero ustedes dicen acá que es un análisis semiótico. Entonces eso es otra cosa, es otro tema y hay que definirlo muy bien. Ahora, lo que les digo de las redes sociales, también deben ustedes delimitarlo. ¿Con qué red social me voy a quedar? Porque si no, eso se les vuelve un sancocho y es muy largo, ¿sí? Entonces, redes sociales, listo, me quedé con Facebook del enero del 2019 a diciembre del 2019 y pare de contar. Y además también qué redes, ¿sí? O sea, las redes de quién, o de qué medios, o yo cómo voy a hacer esa selección de los contenidos. Eso también me preocupa un poco. Entonces, si ustedes alcanzan a identificar 2, 3 medios que puedan ser, digamos, foco de la atención o del análisis, mucho mejor. Y si fuera uno, pues muchísimo mejor para ustedes, porque ya con analizar todo un año ya es suficiente, ¿sí? O es mucho trabajo también. Entonces, delimitar fundamentalmente. Se agrega por demás que este proyecto será, pues se contextualizan las necesidades que le exige al comunicador mantener una postura crítica. Listo, sí chicos, pero nos falta leer un poco más. No sé si ya han revisado antecedentes de investigación, porque hay que partir de allí. ¿Sí? Entonces, antes de plantear una propuesta de investigación, hay que construir o consultar, mejor dicho, unos antecedentes. Y los antecedentes que son personas que ya han realizado una investigación sobre estos temas. Quizás no tan específico como el que ustedes están proponiendo, pero sí han realizado ejercicios donde analizan las fake news, donde analizan imaginarios sociales con respecto a los medios, cuál es la metodología que implementan o el análisis del discurso de los contenidos con respecto a un grupo poblacional. Yo en el encuentro ASICOM del año pasado conocí una propuesta de investigación, pero chicos, me tocaría buscar la programación porque pues no la tengo aquí como muy a la mano. Pero era una investigación de dos periodistas en Bucaramanga, creo, o en Cúcuta, donde realizaban un análisis del papel de los medios. En este caso creo que eran dos, no recuerdo muy bien, creo que eran, yo creo que era uno nomás, un noticiero
noticiero de televisión, donde hablaban del imaginario y los migrantes venezolanos, porque en esa época ya el fenómeno de la migración estaba en pleno. Entonces ellos hicieron ese análisis, pero y desde eso, desde los contenidos, las palabras y cómo eso incidía un poco en el imaginario social que se tiene de los migrantes. Les creería que les va a servir muchísimo a ustedes, lo tendría que buscar o al menos ver los profesionales que hicieron la ponencia, porque creo que se ajusta como mucho a la propuesta que ustedes plantean. ¿Sí? Pero pues, o sea, ya eso es parte de la investigación que ustedes quieren hacer. Sin embargo, hay que leer mucho más, hay que leer investigaciones que se hayan realizado con estos temas, ¿listo? Antes de proponer la justificación o antes de plantear inclusive el mismo problema. Listo. Profe, ¿será que usted nos puede compartir lo de los autores de Imaginarios Sociales? Sí, yo ahora hago la revisión y les envío, ¿listo? Para que hagan la búsqueda de los textos. Yo les envío. Gracias. ¿Listo? Profe, listo. Muchísimas gracias. Ya quedamos un poquito como más claros ahí. Y les